En este video vamos a hablar de lo que es una base de datos. Y bueno, por definición, una base de datos es un almacén de conocimientos organizado, de forma que se puede acceder a esta y seleccionar sus fragmentos de datos en cualquier momento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, nos quiere decir que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Nos va a quedar mucho más claro con un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de una base de datos sobre música. En este caso lo vamos a representar con el siguiente diagrama, en donde nuestra base de datos se representa por medio de esta figura. Esta figura siempre nos va a representar una base de datos. Bien, en una base de datos referente a música, nosotros podemos almacenar las canciones como audio. También podemos almacenar las letras, las cuales las vamos a ir guardando en nuestra base de datos. De igual manera vamos a guardar otros datos referentes a, en este caso, la música. Por ejemplo, videos musicales. Y también, ¿por qué no? Podríamos agregar las estadísticas y los datos de descargas o tal vez de cuántas veces se ha escuchado esa música o ese autor. Todo eso va integrado en nuestra base de datos de tal manera que se va a guardar en este almacén y después nosotros vamos a poder ver e interactuar con esos datos. Para esto necesitamos saber las partes de una base de datos. Una base de datos se compone de las siguientes partes. Regresando a nuestro ejemplo de la base de datos música, donde ya quedamos que la vamos a representar con este símbolo, tenemos que en su interior se va a integrar por tablas. Cada una de las tablas deben de ser o debe de contener datos relacionados al mismo tema. En este caso pueden ser los videos de la música, las canciones también referentes a música. Aquí ya tenemos dos tablas que están almacenadas en nuestra base de datos. Tenemos una más que podrían ser las letras o la letra de la música y otra que podría ser las estadísticas de igual manera de la música. Y cada una de esas tablas a su vez se compone de diferentes partes. Vamos a poner un ejemplo con nuestra tabla de canciones, la cual se va a componer de la siguiente estructura. Primero tenemos que en nuestra base de datos tenemos diversas tablas y una de ellas, la que elegimos, es la de canciones, que tiene un ID que va a ser en este caso para poder identificar cada uno de los datos que vamos a ir ingresando. Tenemos un nombre, tenemos un autor de quien creó o de quien hizo esa canción y tenemos un género. ¿Okay? Cada uno de estos tiene un nombre, se les llama campos o atributos y los podemos identificar porque son cada una de las columnas que componen esta tabla. ¿Sí? En general la tabla se compone de esas columnas y cada una de esas columnas tiene un dato específico que en este caso llamamos campos o atributos. De igual manera tenemos registros. Los registros son los datos, ¿sí?, que están dentro de los campos o atributos y que se refiere a cada uno de esos datos, ¿no?, de cada punto, en este caso de nuestra tabla canciones. Por ejemplo, en el ID 1, ¿sí?, podemos identificar con ese número 1 que es el nombre de la canción Azul, que es del autor Zoe y que su género es rock. Todo esto es un registro que está compuesto o que se integra por diferentes campos o atributos: el campo ID, el campo nombre, el campo autor y el campo género. Y a su vez también cada uno de estos se les llama datos, ¿sí? Tenemos un dato autor que es Zoe. Tenemos otro dato en el campo nombre que es Azul. Un dato en el campo ID que es 1. Se podría decir que son los registros de manera individual. ¿Okay? Estos son los datos. Entonces nuestra tabla está compuesta por datos, está compuesta por campos, también por registros y, como ya mencionamos, cada uno de estos registros se compone a su vez por distintos datos. Ahora, para que nosotros podamos manipular esas
tablas, esas bases de datos, para que podamos crearlas, modificarlas, eliminarlas y hacer cualquier cosa con ellas, necesitamos un gestor de base de datos. ¿Qué es un gestor de base de datos? Pues por definición también nos menciona o nos dice que un sistema gestor de base de datos, también conocido como SGBD o Database Management System, es un sistema que nos permite la creación, la gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible. Y existen diferentes tipos de manejadores de bases de datos o gestores de bases de datos. Los más comunes actualmente son SQLite, Cassandra, MySQL, que este es el que nosotros utilizaremos durante nuestro curso, MongoDB y Oracle.